Hola chicuelos y chicuelas, muy buenas. Continuamos, ¿eh? Continuamos con la unidad 7 de primero de la ESO, nuestra segunda sesión. La primera siempre la dedicamos a la lectura, la segunda a literatura, la tercera a lengua y la cuarta y última a ortografía. Todas importantes. Pero bueno, realmente a lo mejor lo que interesa más para los exámenes son las partes de literatura hoy y lengua. La próxima sección, vaya, sesión. Bueno, ¿qué nos toca hoy? Página 136, 137 y 138. Como podéis ver, los mitos. Pero, mira, yo os animo a que vengáis aquí porque lo que vais a ver son los subgéneros narrativas. Es decir, ya hemos visto que había tres grandes géneros: la narrativa, la lírica y la dramática. Ahora vamos a ver dentro de la narrativa, o sea, cuando nos cuentan una historia, acordaos, cuando mira, narraciones, sucesos que pasan imaginarios, por lo menos en parte, porque se han inventado para que sea literario, de cosas que ocurren a ciertas personas en ciertos lugares en cierta época. Ya está, ¿vale? Bueno, pues según dice aquí, este año en primero de la ESO vais a dar el mito, en esta unidad 7, leyendas y poemas épicos. Hay más, ¿eh? Hay más subgéneros. En el segundo de la ESO lo veréis. Y yo voy a hacer uso, como vais a ver, del Canva, donde vienen todos. Ahí lo tenéis. Mirad, bueno, recordamos, todo esto lo vimos ya en una unidad por ahí, en la 2, creo recordar, lo que era la narración, cuando contaban cosas, contaban historias, las tres partes de cualquier narración, planteamiento, donde se presentan a los personajes, el sitio, la época, el nudo, donde surgen conflictos, y el desenlace, donde se resuelven esos conflictos. Vimos los elementos, el narrador que podía estar en primera o en tercera. Primera si era alguien que vive la acción, si es un personaje, si le ocurre a él las cosas. Y en tercera podía ser de dos maneras, omnisciente y objetivista. No voy a entrar en detalles, no quiero haceros lío, que eso no toca ahora. Los personajes podían ser principales, sobre todo el protagonista, antagonista cuando existía uno que era el malo, y secundarios. Y luego tenemos un espacio y un tiempo, ¿vale? Pero hoy nos toca esto y no todo esto, porque todo esto son subgéneros. Simplemente vamos a ver los mitos nada más en esta unidad. Y la unidad que viene, la 8, las leyendas, y formando un poquito, vamos, con relación con las leyendas, lo que son los poemas épicos, que son como géneros narrativos, subgéneros, como leyendas, pero escritas en verso sobre un héroe, ¿vale? Ya lo veremos en la unidad 8. Así que hoy nos centramos en los mitos. No voy a deciros nada más, solo por encima. Fábula es cuando los protagonistas son animales y termina con una moraleja, es decir, alguna enseñanza que te dicen, consejos, y hay bastantes más, ¿vale? Novela, cuento y microrelato, sobre todo por la extensión, que la novela es mucho más larga, el cuento es más breve y el microrelato es brevísimo, pequeñito. Pero bueno, vamos con los mitos. Y de los mitos, ¿qué vamos a decir de los mitos? Pues la verdad que poco. Sobre todo, como viene aquí, es que mito va a ser cuando la narración, la historia, va sobre dioses, héroes o semidioses, ¿vale? A ver, y claro, al decir dioses o semidioses, pues tenemos varios ejemplos. Lo que más conocemos nosotros, como en nuestra cultura, son a los dioses o los mitos grecolatinos, es decir, los griegos y los romanos. Mirad, me voy a la otra página. Estos a lo mejor os suenan un poquito. Afrodita, la diosa del amor; Poseidón, el dios de las aguas; Apolo, Artemisa, Zeus. Todos esos eran los griegos, que luego, cuando los adoptaron los romanos, fueron los mismos, simplemente los cambiaron los nombres, utilizando mucho nombres de planetas. Por ejemplo, a Afrodita la llamaron Venus, a Poseidón Neptuno, y así Saturno, etcétera, etcétera. Y esos son los dioses que más conocemos. Y hay muchas historias de los dioses. A mí me encantan los mitos griegos y los mitos romanos. Que sepáis que luego también hay mitos egipcios con el dios Ra. O Nubis, todos esos que lo que pasa es que los conocemos menos. Hay dioses, mitos vikingos, nórdicos, Thor, Odín, eso sí nos suena un poco más por las películas, pero realmente nuestra cultura la que más adopta estos mitos y con los que más nos tenemos conocimiento de ellos son los griegos y los romanos, ¿vale? Vamos a hacer los ejercicios mientras y vamos conociendo algún mito, ¿vale? Orfeo y Eurídice, oh, de amor. Resumen rápido. ¿Viene la pregunta del resumen? Creo que no.
Bueno, Orfeo y Eurídice es matrimonio, pero pasa la desgracia de que Eurídice le pica una serpiente en el pie o en el tobillo y muere. Orfeo era famoso por lo bien que tocaba la lira. La lira es una especie de arpa pequeñita. Que bien hago la lira. Y la tocaba también que bajó al mundo subterráneo, al inframundo, a ver si podía salvar a su amada, Eurídice, y consiguió hipnotizar a Caronte, que es uno que pasaba desde la orilla de los vivos a la orilla de los muertos. Consiguió hipnotizar también a Cerbero, el perro de tres cabezas que no dejaba pasar a nadie. Incluso consiguió hipnotizar a Hades, con H, Hades, aquí, que es el dios del infierno, el dios del inframundo, el dios de los muertos. Y a Hades le gustó tanto que dijo, venga, bien, se puede ir contigo, pero solo pongo una condición, que confíes en mí siempre y que no mires atrás, que tú creas que va detrás de tu mujer, Eurídice, hasta que lleguéis fuera del todo. Cuando estéis fuera y al sol, la puedes mirar. Y bueno, pues estupendo iba, pero cuando estaba llegando ya al final, Orfeo empezó a dudar mucho y dijo, a ver si me está engañando y no me sigue nadie, miro para atrás y la pició. Señoras y señores, la pifió. Y Eurídice sí iba, pero como era la única norma que le había dado, pues volvió para siempre a la tierra de los muertos. Bueno, ese es el... Es que me gusta mucho contarlo, si no, no lo hubiera contado. He perdido tiempo. Bueno, perder no, nunca. Utilizar tiempo. 2. Explica cómo consiguió Orfeo hechizar a Caronte, Cerbero y Hades. Bueno, con el resumen ya lo he dicho. Acordaos, el señor Lira. ¿Con cuáles de las siguientes palabras caracterizarías a Orfeo? Apocado. Apocado es como tímido, eso. No, a ver si se atrevió a bajar y enfrentarse al día de los muertos, fijaos. Desconfiado, pues sí, por eso al final fastidia todo. Porque desconfió y miró. Perezoso, no, no le daba pereza hacer nada. Enamorado, es como no, de su Eurídice. Y audaz, audaz yo diría que sí, porque planea todo para subir. Lo que pasa es que al final destroza su audacia, porque fue muy desconfiado. En fin. 4. ¿Qué personaje del texto puede considerarse un héroe? Y un dios, el dios está claro, Hades. Hades, que es el dios del inframundo, el dios de su subsuelo, el dios de los muertos, ¿vale? Héroe, pues a lo mejor sí se puede considerar a Orfeo porque es muy buena persona, porque es muy guapo, porque toca bien la lira, porque piensa todo bien, pero al final la fastidia, al final no gana el héroe. Pero bueno, no vamos a decir nada. 5. ¿Crees que los hechos relatados pudieron ocurrir realmente o son por el contrario imaginarios? Razona tu respuesta. Hombre, pues porque viajar al mundo de los muertos, cruzar un río, coger a tu mujer muerta, subir... Yo creo que no es real, es imaginario y por eso es literario. 6. Por no ver todo, venga, empieza a mirar aquí el libro. Justifica ahora por qué podemos decir que se trata de un mito. ¿Por qué? Porque es una narración, una historia, es literaria porque está inventada y además eso ya sería narración. ¿Y por qué es mito? Porque ese subgénero nos cuenta esas historias de dioses y semidioses y aparece el dios Hades, ¿vale? Por eso es un mito. 7. Busca información en una biblioteca o en internet, averigua cómo murió Orfeo y redacta un breve texto que narre esa historia. Lo podéis buscar en ChatGPT, que os lo va a decir perfectamente, que Orfeo se quedó tan triste por no conseguir a Eurídice que no volvió a mirar a ninguna mujer, ni a sentir deseo, ni a sentir nada, repulsa casi. Perdón. Y entonces todas las mujeres querían amistad o más con Orfeo, y Orfeo las rechazaba todas y murió en manos de las mujeres que no le soportaron, no soportaron que él pasara de ellas y encima no las trataba bien. Buscarlo y veréis cómo es algo así, ¿vale? Mirad aquí, mitos griegos. Prometeo, este es otro mito muy bonito. Bueno, muy bonito. Eso para que veáis, por ejemplo, que es totalmente distinto los mitos griegos que los mitos hebreos o, por ejemplo, en la religión cristiana, Dios es alguien buenísimo, que siempre hay que confiar en él, que nunca va a hacer nada malo, igual que Alá para el Islam, ¿no? Sin embargo, los griegos no, los griegos hablan de sus dioses como si fueran egoístas, malas personas. Y, por ejemplo, aquí Zeus
Bueno, castiga a Prometeo simplemente porque dio el fuego a los hombres y Zeus no quería haberle dado fuego, la invención del fuego para que comieran la carne, no la comieran cruda. Se enfadó tanto que, fijaos cómo lo castigó, lo mandó a unos montes, yo creo que el Cáucaso, que no ven aquí, pero creo que eran los montes Cáucasos, y le ataron encadenado, ¿para qué? Para que un buitre, ¿era un buitre? Un águila feroz, mira, un águila feroz le royera el hígado, o sea, le comía el hígado durante el día, fijaos qué dolor y qué asco, pero como era un dios, pues por la noche se regeneraba, porque no moría, y al día siguiente otra vez, así la eternidad, toda la vida así, fijaos, ¿no? Bueno, sigamos. Escucha con atención y lee la historia de Prometeo. Después se explica por qué fue castigado este personaje. Ya os lo he dicho, porque, a ver, Prometeo fue el que creó al hombre, porque se lo pidió Zeus y lo creó. Entonces, le tenía cierta estima, cierto cariño, y entonces dijo que tendrían que enseñarles el secreto del fuego para que pudieran comer mejor y alimentarse y calentarse. Y Zeus dijo que ni hablar, que no, porque si no, a ver si se van a creer que pueden ser casi como los dioses. Prometeo no hizo caso a Zeus, le llevó el fuego y Zeus lo castigó por eso. Según la mitología griega, ¿cómo surgió la humanidad? Compara este mito con otros que conozca sobre la creación del ser humano. Pues ya os lo he dicho yo también, que Zeus se lo encarga a Prometeo, Prometeo crea al hombre y a la mujer y le da un soplo, le sopla a Atenea, creo recordar que era, a ver, Zeus le dio el soplo de la vida, pues yo creo que era Atenea, pero bueno, tampoco me voy a... le sopla el aliento de la vida y así surgen el hombre y la mujer. En el cristianismo crea Dios al hombre y acordaos que de una costilla del hombre creo que creó a la mujer o algo así parecido. Son cosas parecidas, ¿vale? Averigua el origen del nombre de cada uno de los 7 días de la semana. ¿Cuáles de ellos se relacionan con los mitos grecorromanos? Pues más con los romanos, pero el lunes viene de luna, que así siempre cosas del cielo y de los astros. Lunes viene de luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus. Todos esos vienen de los dioses romanos, ¿eh? Sábado y domingo no. Sábado y domingo viene del sabbat judío y otra cosa. El domingo, si no, preguntadlo al ChatGPT y verás cómo os dice eso. Busca información sobre Tántalo. ¿Qué comparte este personaje con Prometeo? Lo buscáis en ChatGPT también. A ver. Sí, fijaos, es así de fácil. Copiar esto. Venid al ChatGPT. Pegad eso. Y te dice sobre todo el castigo, un castigo horroroso, como vais a ver, te lo voy a explicar. A Tántalo también le castigan para toda la eternidad y un castigo demasiado brutal, pero eso sí, Tántalo no era buena persona, Tántalo lo que hizo, fijaos que le dio a comer a los dioses a su propio hijo o hija, creo recordar que era. Ser invitado a sus banquetes, robó néctar, reveló el secreto divino y intentó engañar sirviéndoles en un banquete la carne de su propio hijo, Pélope, fijaos. Y entonces le castigan, fue castigado en el inframundo para sufrir un tormento eterno. En eso se parece a Prometeo, un castigo muy severo y para toda la eternidad, como ejemplar. Ahora bien, el pobre Prometeo le castigaron por buscar algo beneficioso para el hombre, no por meterse con nadie, y sin embargo Tántalo, pues porque se intentó burlar de los dioses. Hay esa semejanza y esa diferencia. Y nos vamos por fin a la última página, donde quiero pararme un poquito aquí para que veáis que los mitos hebreos, fijaos, ¿ves? Aquí nos hablan de la Biblia. Solo por tener conocimientos generales. El judaísmo, los judíos, sabéis que el libro sagrado es la Torá. La Torá que se compone de estos libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y esos son los que forman el Antiguo Testamento de la Biblia. O sea, fijaos, tampoco tenemos tanta diferencia. Los judíos, su libro sagrado es
la primera parte del Antiguo Testamento. ¿En qué nos diferenciamos? En que la segunda parte, el Nuevo Testamento, los judíos no creen. Es decir, en la segunda parte, el Nuevo Testamento de la Biblia es la que habla de Jesucristo, de Jesús, la vida de Jesucristo, ¿no? Entonces, esa es la que los judíos no, porque no creen en Jesucristo. ¿Vale? Y ya que nos ponemos, aunque no venga aquí, el Islam, para que sepáis un poquito, cultura general, el Islam también tiene muchas cosas muy parecidas a la Biblia. Ellos tampoco creen en Jesucristo, creen que existió, pero no que era el Hijo de Dios, creen que era un profeta, pero un profeta menor. Para ellos el profeta más importante es Mahoma, Muhammad, no sé cómo, que me perdonen los musulmanes y demás si no lo pronuncio bien. Actividades. Escucha con atención y lee esta versión de la historia de Caín y Abel narrada por el escritor británico Robert Graves. Este tiene unos mitos preciosos, unos libros incluso pequeñitos. A continuación, redacta un resumen del texto. Aquí vais a ver que es que Caín y Abel le hacen ofrendas a Dios, oblación son ofrendas, ¿vale? Y a Dios le gustó mucho la de Abel, pero la de Caín no. Y Caín entonces sintió mucha envidia y mató a Abel, en pocas palabras, ¿vale? Y luego encima le intenta echar la culpa a Dios, porque dice, es que claro, ¿por qué no querías mi ofrenda y solo la de mi hermano? Pues claro, me has hecho tener envidia, y le da un golpetazo y yo no sabía que se iba a morir, eso no me lo habías enseñado. En fin, son cositas raras. ¿A qué actividad crees que se dedica cada uno? Pues mirad, si Caín le hizo una ofrenda de los frutos del suelo, lo lógico es que sea agricultor, ¿no? Y si Abel le hizo una ofrenda de rebaño, sería pastor. Eres de imaginar. ¿Por qué razón mata Caín a Abel? Indica quién responsabiliza a Caín de sus actos y explica por qué. Ya os lo he dicho, Si tú no hubieras preferido su oblación, su ofrenda a la mía, yo no la habría envidiado. Le mata por envidia y echa la culpa a Dios encima. Lee ahora el mito de Babel y contesta las siguientes cuestiones. ¿Cuál es, según el texto, la razón de que existan muchas lenguas? La torre de Babel, que es esta de aquí, que es que el Nemrod y el pueblo, bueno, humanos, hombres, al fin y al cabo, quisieron construir una torre que dijeron, va a ser tan alta que vamos a llegar hasta por encima de los dioses. Y entonces los dioses se enfadaron, o Dios se enfadó, y dijo, sí, pues ahora verás tú. Y hizo que todos los que estaban trabajando en la construcción, cada uno hablara un idioma distinto. Entonces no se entendieron y no pudieron construir la torre. ¿Vale? Como castigo vamos a decir, a su egoísmo o a su vanidad, o a decir voy a ser como los dioses o como Dios. Bueno. Y esa es la razón, si lo veis. En tu opinión, y esta es su opinión, o sea, esta no va a estar ni bien ni mal, va a estar como vosotros queráis. En tu opinión, ¿es bueno o malo que existan muchas lenguas? Yo cuando lo hice en clase me acuerdo que había de todo tipo y a mí me encantaba. Todas las respuestas eran correctas, eso sí, razonarlo. Unos me decían que sería mucho mejor que todos tuviéramos la misma lengua y así nos entendíamos perfectamente. Y otros decían que no, que está mejor así, así cada uno, cada país o cada cultura tiene como sus rasgos y que puedes aprender varias lenguas para cada uno que diga lo que piensa de verdad, pero que lo razone, que diga por qué. Bueno, y con esto hemos acabado estas 3 páginas muy facilitas sobre los mitos. No había nada más, Así que, chicuelos, chicuelas, hasta la próxima.